Molt bona tarda a tothom. Què tal? Comencem un altre mes, i si comencem un altre mes, comencem una altra de les històries de l'art, i aquesta vegada va de monstres. Veniu preparats i preparades, suposo, per espantar-vos en aquestes tardes d'horror que viurem amb en David Roas. En David és un dels referents de la literatura del fantàstic, és un dels referents a nivell d'estudi, de crítica, de teoria, però també a nivell d'escriptura, a nivell de publicar històries, al nivell de creació, perquè ell recentment ha publicat un llibre que podeu trobar a les llibreries, que presentarà la setmana que ve el dimarts a la llibreria 22, juntament amb en Pere Parramon, que es diu Territorios, i que ja ens adverteix a la tercera línia que la cosa va de fantasmes. Per sort, al final del primer paràgraf també ens avisa que el fantasma no és perillós i per tant ens podem quedar tranquils amb el primer paràgraf. En tot cas, tenim un referent de la literatura fantàstica, un referent de la literatura aquest mes de maig. David, moltíssimes gràcies i preparats per passar por. Molt bé, moltes gràcies, Eduard. Gràcies a totes i a tots per venir. Em passarà el castellà perquè jo faig les meves classes i la meva escritura en castellà i sento més còmode per fer-ho. Ya sabéis de qué vamos a hacer estos días, vamos a hablar del monstruo. Hoy vamos a hacer una introducción de lo que es un monstruo, de dónde vienen los monstruos, cómo se crean los monstruos o cómo hemos creado los monstruos, por qué los hemos creado. No sé si esto está funcionando bien, ¿verdad? Sí. Y ya a partir de la semana que viene hablaremos de monstruos específicos. La semana que viene, como hacemos doble sesión, haremos vampiros y fantasmas. A ver si nos da tiempo, yo espero que sí. Y la última, dudé mucho, porque a mí hay monstruos que me interesan mucho, el doble y otros, pero he cogido la momia, que es como que siempre nos hemos olvidado de la pobre momia. No tiene mucho, no sé, desde Boris Karloff yo creo que, bueno, Tom Cruise hizo una película malísima sobre la momia, pero que no ha tenido mucho encaje así en la historia de lo fantástico. Por lo tanto, hoy voy a hablar del monstruo. Y voy a leer, los diccionarios también son seres monstruosos. Voy a utilizar el de la RAE, que todavía da más miedo. Podríamos saber el del Institut d'Estudis Catalans, que es igual. Pero he cogido el de la RAE para ver qué dice el diccionario de lo que es un monstruo, ¿no? Y tiene 6 entradas y nos va a dar pie para discutir cosas que quiero plantearos hoy. La primera dice que es la producción contra el orden regular de la naturaleza, lo anómalo, lo extraño. Eso es lo que yo creo que es con la que tenemos que quedarnos. Después dice ser fantástico que causa espanto. Y lo que decía yo del miedo, vais a ver que estas dos definiciones son las que funcionan mejor. La tercera, cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. Hoy también vamos a hablar de que a veces el monstruo solo es monstruo por ser muy grande. La cuarta, ya empieza el diccionario a hacer de esas cosas mal hechas. Persona o cosa muy fea. Bien. Los diccionarios no avanzan nunca. Yo creo que esta definición es del siglo XIX y se quedó ahí. La quinta, persona muy cruel y perversa. Donald Trump es un monstruo, pues ya lo sabemos. Y la sexta, persona de extraordinarias cualidades para desempeñar una actividad determinada. Jimi Hendrix era un monstruo de la guitarra, ¿no? Por decir algo así, o un futbolista o cualquiera de estas personas a las que les aplicamos la monstruosidad. Dejo el diccionario y voy a un par de ideas que tenemos que tener en cuenta también para ver cómo hemos pensado los monstruos a lo largo de la historia. Hay que tener en cuenta que el monstruo, durante, yo creo que prácticamente toda su historia hasta el siglo XVIII, se veía desde 2 perspectivas. O el monstruo era lo anómalo, es decir, algún problema, alguna malformación natural, ya sea de orden animal o de vegetal, y por tanto era considerado monstruo porque no se adecuaba a las normas de la biología humana o animal o vegetal. Y en segundo lugar, esta sí que se ha perdido totalmente, no sé si hay creyentes en las artes adivinatorias, etcétera, en la sala, pero durante mucho tiempo también el monstruo era una figura que aparecía no porque sí, sino que tenía una misión. El monstruo era un signo que había que interpretar.
Seguro que habéis oído hablar mil veces de cuando, siglos atrás, pasaba un cometa y el cometa era no solo un fenómeno astronómico, sino que algo que había que interpretar porque iba a permitir anunciar cosas futuras. Evidentemente de mano de Dios o de mano del diablo, normalmente de mano de Dios, pero que venía así para... Y el monstruo nacía y aparecía en algunos sitios, y ahora os proyectaré algunas imágenes, para ser eso, para ser un elemento anunciador de cosas. Fijaos que ya no tenía un valor por ser una anomalía en sí misma, por ser algo extraño, feo, repulsivo, deforme, sino porque era un signo. Eso dio lugar en la historia a dos disciplinas, digamos, científicas, de nuevo, quien se las crea. Una es la teratología, que es el estudio de los monstruos, de los seres extraordinarios, seres raros, etcétera. Todavía, digamos que desde la literatura o el cine lo hacemos. Y otra era la teratoscopia, que era eso, analizar los monstruos como símbolos, signos de algo que iba a ocurrir. Aquí tengo un par de imágenes fascinantes. Esto es real. Bueno, es decir, el señor que lo escribió pensaba que era real, que es Ambroise Paré, que es uno de los grandes tratados de monstruos. Es un tratado de 1575. Como veis en la parte derecha de la pantalla, aparecen simplemente hermanos siameses, cosas que son posibles en la realidad, hemos visto, y hasta el circo, los circos de Freaks, que ahora pondré alguna imagen, se exhibieron, ¿no? Y hay, ¿no?, imágenes muy famosas de siameses. Pero lo mejor es esto de al lado, que esto surge en este caso, de la mezcla no adecuada de humanos y animales, de mezclar sémenes y óvulos que no deberían mezclarse y que se crea que pueden hacer de acostarse con un cerdo o con lo que sea esos seres. Pero si os fijáis, lo maravilloso es que Ambroise Paré da la calle y el lugar. Dice 1564 en Bruselas, en el domicilio del llamado Joest Dicper, que vivía en la calle. O sea, que esto está presentado como si fuera absolutamente real. O sea, este hombre escribió un tratado científico que no te lo puedes creer ni de coña, porque fijaos que las monstruosidades que pone. Y además todo tiene que ver con eso, sobre todo con el aparearse con animales y lo que podía surgir de esos animales. Estos serían lo que decíamos, la versión típica y tópica del monstruo como anomalía, como lo extraño, etc. Pero después aparecían estas cosas. Si lo leéis, dice, en Botlandia nació un niño desventrado, es decir, con los intestinos por fuera, cuyos intestinos se mostraron cerca del pecho abierto, señal cierta de guerras intestinas que desangrarían a Alemania. Esto viene de un tratado de teratoscopia, no de teratología. No me voy a entrar mucho más aquí, pero fijaos que el hecho de que naciera este niño así, con los intestinos por fuera, no era en sí mismo solo un monstruo, sino que se leyó como que anunciaba las guerras intestinas, las guerras civiles que pronto habrían en Alemania. Maravilloso. No me enrollo más porque esto no tiene ningún valor para lo que vamos a hacer nosotros, porque de lo que vamos a ver nosotros es del monstruo de ficción, del monstruo inventado, del monstruo fantástico. También vamos a dejar monstruos que seguramente que muchos reconoceréis, que son, por ejemplo, los freaks, lo que decía yo antes, los monstruos de circo, que lamentablemente hasta fechas muy recientes del siglo XX todavía había circos que los exponían en público y ganaban dinero. Y esta película, Freaks Dead of Burning, creo que todavía está en filming, si no la habéis visto, es una de las grandes obras maestras del terror. Todd Browning cogió freaks reales. Él no altera, no hay maquillaje en ningún tipo, sino que hay unas hermanas siamesas, hay estos seres liliputienses, hay, con perdón, enanos, hay este hombre que no tiene piernas ni brazos que enciende un cigarro, solo por ver cómo alguien sin brazos y sin piernas enciende un cigarrillo, es para ver la película, ese hombre esqueleto, etc. Pero son seres, como ya digo, reales, que esto no lo vamos a tener en cuenta, ni al pobre hombre elefante, que supongo que todos habréis oído hablar de él, Joseph Merrick. Aquí no hay ningún maquillaje, este señor es así. Michael Jackson compró el esqueleto, que no sé quién es más monstruos, Joseph Merrick o el pobre Michael Jackson, pero bueno, dejémoslo ahí. Y estos son los monstruos que no vamos a tratar. Tampoco vamos a tratar de, yo qué sé, de los banqueros, perdón si hay banqueros en la sala, de ciertos políticos, de, yo qué sé. Bueno, no voy a decir nada para no meter la pata.
estos monstruos los dejaremos fuera, o los terroristas, o los dictadores. Vamos a hablar de monstruos fantásticos, de monstruos que tienen que ver, y por eso os leía yo, no por burlarme de la RAE, de esas dos definiciones. Producción contra el orden regular de la naturaleza, es decir, seres que alteran lo que sería esperable en la naturaleza, sean animales, vegetales, humanos, o ser fantástico que causa espanto. Porque eso es ahí donde vamos a trabajar y donde quiero centrar la idea fundamental. Y yo creo que es el valor que hay que darle al monstruo, y si da tiempo hoy no lo sé, si no la semana que viene, también pondré ejemplos de hacia dónde hemos llevado a veces a los monstruos. No sé si habéis visto El horror de Crepúsculo, esa serie idiota con vampiros idiotas adolescentes, que es le han hecho más daño al vampiro que siglos de persecución de pobres vampiros en la ficción. La idea que quiero plantear, y que yo creo que es la central, es entender el monstruo como la transgresión, como el desorden, como una figura que está ahí para romper lo que esperamos que sea la naturaleza. Hoy vamos a ver cómo se construyen los monstruos mezclando categorías, haciendo mil cosas, pero lo interesante es ver eso, ¿no? Ver cómo el monstruo es una provocación a nuestra inteligencia, porque escapa de nuestro control. Nosotros no podemos entender de dónde vienen los monstruos. Si habéis visto el Drácula de Coppola, que el pobre Vlad Tepes le clave una espada a una cruz porque se siente maltratado por Dios, eso no justifica que ese señor se convierta en vampiro, y seguro que nadie se convierte en vampiro, ¿no? Si hay alguien que crea en el vampirismo en la sala, pues eso, los vampiros no existen, ya lo sabemos. Yo se lo he visto a alumnos así, porque una vez tuve un problema con una alumna que se enfadó conmigo porque decía, es que el vampirismo es una forma de vida. Y dije yo, según se mire. O sea, pues, estuve a punto de decir, vale, la conferencia ha acabado porque yo no podía hablar más. Digo, pues, si esta chica cree en los vampiros, es que vengo yo aquí a hablar del vampiro fantástico, ¿no? Pero la idea fundamental es esa. Entender cómo el monstruo nos pone a prueba en nuestra idea de realidad, en nuestra idea de humanidad, en nuestra idea de lo físico, lo biológico, incluso lo moral. También fijaos que el monstruo muchas veces, y no siempre debe ser así, también está vinculado a lo moral. El monstruo es el mal, lo malvado, lo perverso, ¿no? lo peligroso. Esas son ideas que están siempre latentes en relación al monstruo. Hay un gran filósofo francés, Michel Foucault, no me voy a enrollar con cosas de estas, pero él hizo un trabajo maravilloso que se llama Les Anormaux, los anormales, donde él habla que el monstruo nace de mezclar lo imposible y lo prohibido, entendiendo siempre lo prohibido en lo perversamente inmoral o amoral, etcétera, etcétera. Esas serían las ideas de las que vamos a partir. Que sea perturbador, que sea símbolo del desorden, de lo provocador, va inevitablemente vinculado a otra idea fundamental. El monstruo siempre va ligado al miedo. Yo creo que eso es lo fundamental, y también lo que vamos a ver en las sesiones que nos quedan por delante. Siempre el monstruo está ahí, y lo hemos inventado para representar nuestros miedos. Miedos de todo tipo, miedos que vienen desde que empezábamos a ser humanos, los primeros homínidos hace 1 millón o más de años. Evidentemente, esas figuras todavía no desarrollaron monstruos, pero inmediatamente empezamos a desarrollar monstruos que tienen que ver con nuestros miedos a lo desconocido, el miedo al depredador, el miedo a la muerte. Y sobre todo, fijaos cómo enseguida, y esto es lo que nos lleva a las próximas semanas, el miedo a los que rompen el tabú de la muerte. Los monstruos, los seres que vienen del otro lado. El vampiro ha muerto y vuelve a la vida, bueno, a la no vida. El fantasma lo mismo, la momia, el zombie. Siempre está ahí esa idea, pero también está el miedo, como decía, al depredador. Nosotros somos seres que no vemos bien en la oscuridad, que durante mucho tiempo éramos presa fácil para los depredadores. Yo siempre se lo pregunto a mis alumnos y siempre nunca caen. Digo, ¿por qué el vampiro tiene colmillos en los lados que no sirven para nada? Intentad morder a alguien y chuparle la sangre y no vais a chupar nada. Bueno, vais a desgarrar porque, ¿no? Si recordáis, Nosferatu tiene los 2 incisivos y eso es que va bien, pero imposible chupar sangre. No es que lo haya probado, pero se intuye que con 2 colmillos en los lados no puedes chupar la sangre, sino que son para desgarrar. Y yo se lo planteo a mis alumnos y les digo, ¿por qué lo representamos con colmillos y sobre todo hasta hace 4 días que era una figura de la noche? Esa tontería de que el vampiro muere cuando le ha dado y tal. Pero lo interesante es por qué se mueve por la noche. Porque es cuando somos más débiles, cuando estamos más desprovistos de protección.
proyectémonos en siglos atrás, o en milenios atrás. Y esa es la idea, el vampiro es un depredador y por eso nos da miedo, que después te mate, que después te conviertas en vampiro. Bueno, esos son efectos colaterales, ¿no? Pero el elemento fundamental es darle esa construcción de ser que da miedo porque es un depredador, porque nos va a cazar. Y fijaos que eso también está constantemente el zombie. ¿Por qué el miedo da miedo el zombie? Porque te come. Y otras muchas figuras, el hombre lobo, la mujer loba. Vamos a ver muchas figuras que tienen que ver con esto. Pero a mí lo que me interesa es ver cómo, inevitablemente, estamos siempre hablando del monstruo, vinculándolo al miedo. Porque es una metáfora, porque es una forma, tengo por aquí una frase, porque yo representa que traigo papeles, pero acabo nunca mirándolos, pero voy a intentar mirarlos. Os leo una cita muy rápida de un teórico de la monstruosidad, David Gilmour. Tiene un libro muy interesante, se llama Monsters, en plural, del año 2003, lo traduzco. Dice, la mente, fijaos qué frase tan maravillosa, la mente necesita monstruos. Los monstruos encarnan todo lo peligroso y horrible de la imaginación humana. Desde tiempos inmemoriales, lo que acabo de contaros, las personas han inventado criaturas fantásticas en las que poder proyectar sus miedos, dice, de forma segura. ¿Por qué de forma segura? Porque no existen, porque son ficciones. Pero es una manera de canalizar nuestro miedo, de proyectarlo en algo con lo que, digamos, podemos luchar, aunque sea en la ficción, ¿no? El vampiro, el monstruo, el zombie, son siempre figuras que encarnan perfectamente esa monstruosidad. Pero hay algo que muchos trabajos de la monstruosidad o sobre la monstruosidad dejan de lado, y a mí es también un lado que me interesa mucho del monstruo, porque el monstruo también representa nuestros deseos. El monstruo también es lo que queremos ser y no nos atrevemos a hacer o a ser. Vivimos en sociedad, somos gente civilizada, culta, evidentemente que no nos dejamos llevar por nuestro lado oscuro, que está ahí siempre dentro intentando salir. Pero el monstruo tiene que ver con eso, con nuestros deseos ocultos. Fijaos cómo el vampiro, y por aquí recordaréis pues, las encarnaciones de los 50 del vampiro con Christopher Lee, que se convierte en un vampiro supersexual o supersexualizado, ¿no? Bela Lugosi no tiene interés sexual ninguno, pobre, más soso aquel, ¿no? Pero ya Christopher Lee, además un tipo, ¿no? Como, hombres y mujeres, que es lo interesante. Pero tampoco el vampiro hace ascos. Ahí no hay vampiros hetero ni vampiros homo, el vampiro es total. El vampiro se come lo que le caiga por delante, ¿no? Y Christopher Lee tiene esa dimensión de lo sexual. Pero fijaos que está esa idea de proyectar en el monstruo también no el miedo, sino el deseo. Y después hay otro deseo fundamental humano que está en el vampiro, que está en el fantasma, en el zombie ya no diría yo, pero que está, por ejemplo, en la criatura de Frankenstein. Ese pobre que le llaman siempre a Frankenstein, no se llama Frankenstein, Frankenstein es su pobre creador. ¿Qué tienen esos tres figuras en común? Vampiro, fantasma y la criatura de Frankenstein, entre otros. La inmortalidad. ¿Qué mayor deseo nuestro? Inconsciente, ¿no? Y por ahora, inalcanzable, que es ser inmortales. ¿Qué hemos proyectado? El doctor Frankenstein, ¿por qué crea a su monstruo? Para crear un monstruo y asustar a la gente, ¿no? Porque él quiere curar la muerte. Él quiere conseguir no solo dar vida a la materia inanimada, sino conseguir vencer a la muerte. Si habéis leído la novela y en la película de Guillermo del Toro, que tiene sus cosas, pero yo creo que es muy interesante, lo que se plantea es un ser inmortal. Él se va a ir por el polo y pues allí se quedará a vivir o donde se quede, ¿no? Por tanto, se cruzan muchas cosas en el monstruo. Y también se cruza eso que estoy planteando de nuestro deseo oscuro, ¿no? Pensad en el vampiro, y la semana que viene hablaremos con más detalle, pero hay una cosa que quiero destacar de él, ¿no? El vampiro es lo oscuro, la noche, lo prohibido, lo natural. Frente al vampiro que está la sociedad humana, la luz, el orden, la represión de los instintos. Es una figura que está en constante choque con lo que somos los humanos como cultura, como sociedad en general, ¿no? Y fijaos, no sé si habréis leído, si habéis visto, menos la última, por favor no la veáis, la de Luc Besson. No he visto película más mala en mi vida, casi. Bueno, hay películas peores, ¿no? Pero la adaptación del pobre Drácula que hace Luc Besson, que es la película del año pasado, o de principios de ese, es dolorosísima verla. Pues una tontada de historia de amor que no tiene. Se podía ser un vampiro, podía ser, yo qué sé, un chico guapo de barrio. O sea, no tiene mucho interés la película. Pero si habéis leído la novela,
hay un elemento fundamental del vampiro de Stoker que a mí me parece lo que hace más daño, en el buen sentido del término, lo que funciona mejor. Y es el hecho de que, si recordáis, la novela empieza con Jonathan Harker yéndose a Transilvania porque tiene que entregarle unos papeles al conde Drácula para comprar unos terrenos en Londres, pero la novela no se queda ahí. La novela hubiera tenido mucha menos potencia, mucho menos impacto si hubiera sido una historia ahí, con perdón de los transilvanos, ahí en ese mundo salvaje, para un inglés de finales del siglo XIX, donde seguro que había hombres lobo, fantasmas y de todo. Ahí de todo puede pasar en Londres, ¿no? Que somos civilizados, somos ingleses, y pensar que a finales del siglo XIX Londres era el centro del mundo. Ahora ya no, pero lo era. Pero claro, ¿qué hace Stoker? Lo saca de ahí y te lo pone en casa. Te mete al vampiro como epidemia, como infección, que va a invadir el imperio desde dentro. O sea, es una figura potentísima, ¿no? Más allá después de la historia de terror y todo lo que podamos añadirle. Pero a mí me fascina cómo también el vampiro representa eso, ¿no? Ese miedo al desorden que viene de fuera, pero que se te va. Pensar que el vampiro también se ha convertido en una metáfora de los peligros, entre muchas comillas, de la emigración y otros para en según qué momentos de la historia. Por tanto, por ahí vamos a andar, vamos a meternos por esas ideas de lo peligroso, lo amenazante, el miedo, la metáfora de nuestros horrores y nuestros deseos. Y yo creo que el monstruo, por eso sigue vivo, ¿no? Si nos da tiempo al final de esta charla, quiero plantearos cómo va evolucionando el monstruo, porque también es una figura que se acomoda al tiempo. Los monstruos no siempre son los mismos y las épocas generan nuevos monstruos porque generamos nuevos miedos. Tenemos miedos constantes y, como digo, atávicos, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el miedo a... Pero también hay nuevos miedos y eso no lo cuento ahora porque a ver si me da tiempo y os lo explico al final. Ahora quiero ir a lo que os decía al principio cuando presentaba esta primera sesión. ¿Cómo creamos monstruos? Es decir, ya sabemos para qué los creamos, ¿no? Los creamos como metáforas de nuestros miedos y también de esos deseos, digamos, ocultos. Y después esos miedos diversos culturales de los que hablaré al final de la charla. Pero también ahora conviene preguntarse cómo los creamos. Es decir, ¿qué hacemos porque no vienen de la nada, sino que vienen de unos procesos mentales muy interesantes que van a permitir comprender por qué. Y después también vamos a preguntarnos de dónde vienen. Es decir, ¿dónde localizamos al monstruo? Y eso me parece muy interesante también para ver cómo nos hemos relacionado con la realidad y cómo el monstruo sirve eso, ¿no? De muchas formas de metaforizar nuestros miedos y nuestras inquietudes, incluso nuestras obsesiones. Hay un autor muy interesante, esto si queréis, después un día le pasó a Eduard la bibliografía, si alguien sobre monstruosidad y incluso las imágenes y podéis utilizarlas por vuestra cuenta. Pues hay un autor, Noel Carroll, que él publica en el año, creo que es el 91, en inglés, en español, se publica en 2005, en catalán creo que no ha salido traducción, que se titula Filosofía del terror. Philosophy of Terror. Y es un libro sobre la monstruosidad, fundamentalmente habla de cine, pero nos da igual porque nosotros vamos a estos días a hablar del monstruo en cualquier forma cultural, en arte, en cómic, en televisión, en cine, en literatura. Y él, después de insistir en esto que no voy a volver a repetir, en el monstruo como amenaza, el monstruo como atentado a nuestra inteligencia, porque nunca vamos a saber explicar por qué hay un monstruo, porque el monstruo es imposible, es un ser fantástico, no tiene razón de ser en un mundo como el nuestro. Pero él se va a preocupar de qué procesos utilizamos para crear los monstruos. Y me parece interesantísimo y enseguida vais a ver que cuando yo vaya diciendo algunos van a salir muchos monstruos en vuestras cabezas vinculados a esas formas de construcción del monstruo. Él se apoya, Carroll, en una antropóloga cultural, para que veáis que la base es muy interesante. Se llama Mary Douglas, ella publicó en el año 61, ya long time ago, un libro titulado Purity and Danger, Pureza y Peligro. No habla de pureza racial ni barbaridades de estas, sino habla de cómo culturalmente consideramos, hasta incluso en la comida, cosas que son puras o impuras. Y la impureza, que se va a convertir en peligrosa, proviene de no respetar las categorías naturales, de cómo mezclando categorías o creando cosas que están entre una categoría y otra. Es decir, que en nuestro mundo ordenado, natural, el monstruo
que es de lo que va a hablar Carroll, pero Mary Douglas habla de la pureza en general, o la impureza, surge de ahí. Y entonces Carroll propone 4 formas de construir monstruos. 4, no sé si llamarle procesos, no sé cómo llamarle. Os las digo y pongo ejemplos para que veáis, y enseguida ya digo, saldrán a vosotros y a vosotras más ejemplos en la cabeza. Él habla, os las cuento y las explico con un poquito de detalle. Él habla de fusión, fisión, 2 formas que tienen que ver con la creación de energía atómica, pero que no va por ahí. Fusión, fisión, magnificación y masificación. La idea de que, después lo cuento, pero la idea de que el monstruo, uno solo a lo mejor no da mucho miedo, pero muchos sí, ¿vale? Ahora lo explico enseguida. Empiezo por la fusión. Pensad que la fusión es, de la mayoría de los monstruos que estáis pensando, surgen de la fusión. Surgen de mezclar categorías que no deberían estar juntas. Lo vivo y lo muerto, lo que está dentro y lo que está fuera, lo que es humano y lo que es animal, lo que es humano y vegetal, incluso lo que es humano y máquina, y ahí iremos al cyborg y al mundo de la ciencia ficción. Pensad en los vampiros, como yo decía antes, ¿cómo les llamamos incluso? ¿No? Hay el término ese, los no muertos. ¿Por qué no decimos los muertos? Porque no son muertos, pero tampoco son vivos. Es una categoría incómoda. ¿Dónde está el vampiro? Pero al fantasma le sucede lo mismo. El fantasma es un ser que ha muerto, pero ha vuelto en otra, no sé cómo decirlo, en otra forma, incorpórea, gaseosa, ectoplásmica, lo que sea, pero que no hay una categoría natural para meterlo ahí. Entonces ya tenemos una forma. El vampiro, el fantasma, el zombie, la momia, todos estos son seres que han ido y han vuelto y por tanto ya no responden a los códigos humanos, ya no sabemos dónde colocarlos. Pero la fusión también es a veces la unión de elementos propios de dos especies. El hombre lobo, la mujer loba, la mujer pantera, si habéis visto la película clásica de Jacques Tourneur, ¿no? Las mezclas que lo vemos mucho en los extraterrestres, que es una figura muy interesante y hoy también si podemos hablar un poquillo de ellos, que siempre tienen esa mezcla de lo antropomorfo pero con insecto. O si recordáis, Alien. Alien tiene 2 brazos y 2 piernas, bueno, tiene una cola larga, pero a partir de ahí ya se mezcla con cosas que nos recuerda a lo insecto o a lo que está más allá de lo humano. Esas serían formas y fijaos que ahí podemos empezar a añadir y añadir figuras que seguro que se nos ocurren de la fusión. Esta va a ser quizá la forma más habitual de crear monstruos. Pero fijaos que se basa en lo que llevo diciendo desde el primer momento, ¿no? En lo que está más allá de los órdenes de la estabilidad de la naturaleza. La fusión es más complicada y simplemente os pongo ejemplos que quedarán más claros. La fisión tiene que ver, por ejemplo, con el doble. El doble es también una destrucción de la idea de identidad, porque el doble es un ser que es 2. Ahora incluso ya estamos haciendo literatura y pelis que ya no hay un doble, sino que hay un montón, ¿no? Y no hablo de clones, sino de identidades que se fragmentan en muchos seres. Pensad que el doble es un ser que es 2 seres a la vez. O no sé cómo decirlo. O un ser que está, bueno, ¿quién es el original y quién la copia? Nunca lo vamos a saber, ahí está el horror, ¿no? Y después como el doble, desde su origen en el romanticismo, primero alemán y después europeo en general y americano, va a ser siempre el juego del bueno y el malo, ¿no? Si habéis leído William Wilson de Edgar Allan Poe, es un cuento en el que William Wilson es un William Wilson como normal y un William Wilson perverso y malvado. Como que en el doble proyectamos ese lado oscuro nuestro, ¿no? Es el doble, vamos a encontrar formas y formas y formas repetidísimas en el cine y en la literatura de esa idea de el duelo conmigo mismo, ¿no? Yo me peleo con en el fondo, muy freudianamente, somos varios aquí dentro, ¿no? Pues eso representaría el doble. Pero después está otra figura muy, muy interesante, que es el hombre lobo o la mujer loba, que ahí lo que tenemos es un ser que va oscilando entre dos identidades y entre dos, no sé cómo decirlo, 2 encarnaciones, ¿no? Es secuencial. El hombre lobo, la mujer loba, es durante, digamos, 28 días un ser humano y esos 3 días de luna llena se convierte en un animal, en un monstruo. Pero fijaos que ya no es un ser en 2, sino es que es uno que es 2, pero secuencialmente. De vez en cuando es uno y de vez en cuando es otro. O Mr. Hyde, que para mí es mi monstruo preferido porque es el más terrible de todos. El Mr. Hyde, ¿no? el lado oscuro de Jekyll, creado por Stevenson. Que ahí lo que tenemos es, a través de una poción, de
una fórmula química que crea que puede convertirse en Hyde, convertirse en el mal absoluto, que yo diría que no es ni el mal, es que Hyde es la idea de que no tuviéramos ningún tipo de freno, de que realmente lo que nos pase por la cabeza lo hiciéramos. Tengo hambre, como. Tengo ganas de actividad sexual, cojo a un hombre o una mujer y hago lo que sea. Este no me cae bien, lo mato. Pero no lo hace porque sea malvado. Yo creo que a veces y en las películas se ha convertido a Hyde en una especie de el mal perverso total, cuando no. Es un ser que no tiene moral. Es un ser que actúa por instinto, ¿vale? Pero fijaos que con Jekyll y Hyde va a pasar eso, ¿no? Jekyll es Jekyll hasta que se bebe, pero pensad que si Jekyll se convierte en Hyde es porque Hyde está dentro de Jekyll. Además, Hyde, aunque sea con Y, juega con lo oculto, ¿no? En inglés, lo que está oculto. Y de vez en cuando es Hyde, y Hyde, para volver a ser Jekyll, vuelve a beber y se convierte en Jekyll. Esas serían las dos formas de fisión para que la veáis clara sin dar... Porque Carroll se mete en un lado muy oscuro para explicarlo, que es mejor ir a los ejemplos. La magnificación es muy sencilla. Bueno, perdón, antes me olvidaba porque yo tengo aquí esto. Hay otra forma que yo no sé dónde ponerla, Carroll la pone en la fusión, pero a mí me interesa mucho los seres sin forma. Además está ya solo el propio nombre de la película, es que es eso, es un blob, ¿no? Es una masa amorfa que además está aquí delante para hacer más coña, delante de un cine que están poniendo películas de terror, películas de 58, que lo que tocas lo absorbe y Pero fijaos que no tiene forma. ¿No? Lo monstruoso, además de su comportamiento, es el hecho de que no podemos adecuarlo a nada. ¿Qué es eso? No es un blob. Yo creo que el término inglés es maravilloso porque define con un sonido perfectamente lo que es ese ser, ¿no? Pero después, como digo, tenemos la magnificación, ¿no? La idea de coger a un ser y hacerlo muy grande, y eso da miedo. Evidentemente, ¿qué hacemos? También hay películas en las que, ¿no? Hay una película de los 50 que se llama La mujer de 50 pies, 50 pies no de pies, sino de medida. Casualmente, no un hombre, ¿eh? Siempre la mujer, pues la mujer peligrosa, el monstruo. ¿Eh? Aquí también el machismo del cine, bueno, que sigue vivo, pero el machismo todavía de los 50 es mucho más claro, ¿no? Porque podrían haber cogido a un tío. No, cogen a una mujer, que da más miedo, eso sí, es guapísima, es estupenda, con 50 pies, pues son 15 metros de alto, ¿no? Pero lo que hizo el cine de la época, sobre todo el cine más que la literatura, fue utilizar eso, utilizar seres que nos dan mal rollete, asquerosillos, o sea, no un perrito, sino una mantis, una hormiga, una tarántula, un pulpo, aunque sea el animal más delicioso del mundo, un pulpo gigante da mucho miedo, ¿no? Cualquier animal vinculado a eso, ¿no? Y la película es de los 50, sobre todo de la segunda mitad de los 50 en adelante, por culpa de otro monstruo fundamental. ¿Cuál es el monstruo? King Kong es uno, bien visto, porque ese todavía es más anterior, pero Godzilla, todo por culpa de Godzilla, que es también un gran monstruo, ¿no? Y todavía estamos, Godzilla sigue vivo, ahora será de hostias con King Kong, o sea que ya hemos logrado mezclarlos a todos juntos. En las películas estas de la cosa esta de Monarch, hay una serie ahora en Apple TV. Yo es que me veo si me perdonáis decirlo así, cualquier mierda sobre el monstruo, me lo paso maravillosamente bien, ¿no? Y aprovecho los aviones, sobre todo cuando tienes un vuelo largo, todas las películas más malas de monstruos son las mejores para volar. Pues aquí os he puesto esta que me parece genial, ¿no? De Deadly Mantis, que una mantis, pues bueno, da mal rollete si la coges. A mí me gusta, yo con mi hijo siempre cazamos mantis y las tenemos por casa, pero da mucho mal rollo, ¿no? O sea, no es una mariposa. Aunque está Mothra, que lucha con Godzilla, que es una polilla gigante, pero bueno, casi te da risa, ¿no? Una polilla gigante, pero esto sí que asusta, ¿no? Pues ya está la idea de la magnificación. Y ahí estaba King Kong, ¿no? Que King Kong al pobre, al principio, en el año 33, en la película clásica, debe medir, no sé, 8 metros. Ahora mide 60. Claro, porque para que asuste tenemos que hacerlo más grande, porque claro, hay un mono, bueno, un gorila, pues a lo mejor ya no nos da tanto miedo, pero ya uno de 60, joder. O sea, verlo en las pelis estas últimas, verdaderamente es brutal ver al super gorila, ¿no? Y Godzilla, del que quiero hablar, si después hay tiempo, un poquito sobre él, que me parece una figura interesantísima para entender eso que os decía de los nuevos miedos. La que me queda es la masificación, el hecho de que un ser por sí mismo a lo mejor no produce la impresión, la inquietud, la sensación de amenaza, pero muchos sí. Una hormiga, la marabunta, ¿eh?
y recordaréis la película insigne de Charlton Heston, Cuando ruge la marabunta. Claro, son hormigas rojas, pero claro, son tantas que te comen. Eso da miedo, ¿no? O Enjambre, que en los 80 hubo muchas películas de abejas asesinas y tal. O el zombie. A ver, uno da miedito, pero bueno, te puedes enfrentar con uno, pero y estas últimas películas que ya son, yo sé si habéis visto Guerra Mundial Z, ya es que ya no ves cuerpos, es una masa. Y yo cuando devoran Jerusalén es maravilloso, ¿no? No porque devoren Jerusalén, evidentemente, sino por ver esa de masa porque ese es el horror, no el individuo, sino la masa, ¿no? Y ahí tenemos muchas formas. Hay una película, bueno, una serie, como os digo, yo veo cualquier cosa, que se llama El ataque de los tomates asesinos. Hay 3, 1, 2 y 3. Son tomates los de, ¿eh? Pues, y claro, la gente, ¡guau! Y lo que hacen, alguno es gigante, pero lo normal es que ven las escenas que fuera de plano era un tío con un cesto que tiraba los tomates y la gente va corriendo mientras los tomates le persiguen y va gritando de miedo. Claro, un tomate, no, muchos tomates pues dan miedo, ¿no? Es una parodia, no tiene valor de terror ninguno porque te estás riendo todo el rato, además que es malísima, malísima, ¿no? Pues ahí están como digo, las formulaciones más interesantes para ver eso, ¿no? Cómo se construyen los monstruos. Casi todos los que, yo creo, o todos los que podemos imaginar encajan en alguna de estas 4 y algunos comparten, ¿no? Porque yo creo que el hombre lobo tanto sería fusión como fisión, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a discutir ahora categorías. Lo que habría que preguntarse ahora es ¿de dónde los hemos sacado a los monstruos? Porque también los ponemos en un lugar. Ahora ya los metemos en casa, pero tradicionalmente y en la historia de la ficción, ¿de dónde vienen los monstruos? ¿De dónde viene King Kong, por ejemplo? ¿Dónde estaba King Kong? ¿Dónde lo encuentran? En una isla perdida, desconocida, fuera de los mapas, ¿eh? Un lugar incontrolado. O las figuras que vienen del fondo del mar. Y ahora, esta pregunta de esta bonita para el público. En 1898, H.G. Wells, uno de los maestros también, ha hecho mucho con monstruos. La isla de Dr. Moreau, es el Dr. Moreau, mezcla humanos y animales para crear especies nuevas. Pero en el año 1898 publica The War of the Worlds, ¿no? La Guerra de los Mundos, que es la primera historia en la ficción occidental en la que hay una invasión extraterrestre. Es decir, seres que vienen del espacio exterior a atacarnos. Llevamos desde el mundo grecolatino hablando de los selenitas y hablando de seres que viven en esto y de viajes a la luna, ¿eh? No estoy diciendo que sea la primera vez que aparecen extraterrestres, sino la primera vez que se plantea la invasión. Ya no voy a hacer esas preguntas malvadas. ¿Por qué? ¿Por qué hubo que esperar a 1898, a finales del siglo XIX, para pensar en una invasión alienígena? Estas son las preguntas que hago yo a mis alumnos para torturarlos. Se tiran un rato pensando y les digo, os voy a ayudar, voy a solucionaros el problema. Hacia finales del siglo XIX, salvo la Antártida y 4 lugares, la Tierra firme, el mundo continental estaba más o menos mapeado, controlado. Ya sabíamos lo que había, ya digo. Hacia finales del siglo ya se había ido al Polo Norte, pero el Polo Sur y algunos lugares quedaban, ¿no? Fijaos que por eso jugamos todavía en King Kong, de ponerlo en una isla perdida del Pacífico o del Índico que nadie ha visitado, que está fuera de los mapas. El mar también estaba explorado. Evidentemente no habíamos bajado todavía, por ejemplo, a la fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo que existe en el mar, 11 kilómetros en el Pacífico, cerca de Japón. Pero bueno, el mar estaba controlado. ¿Qué no controlábamos? Lo de arriba. ¿De dónde vienen los monstruos? De arriba, del lugar que no sabemos nada, que no podemos controlar. Yo tardé en llegar a esta reflexión, hasta que un día se me hizo la luz y dije, joder, claro. No sé si habéis leído las novelas de Albert Sánchez Piñol, que es buen colega. Y fijaos que Albert lo que ha hecho en cada una de las novelas, en Victus no, que Victus son unas otras monstras, que no tienen que ver nada con los monstruos fantásticos. Pero si habéis leído la Pelfreda son los Itaucas, los acuáticos, los que vienen del mar. En Pandora al Congo son los Tecton, los del mundo tectónico, los que vienen de debajo de la tierra. Y la otra, ahora se me ha olvidado el nombre. Pues me pasa por no apuntarme las cosas. Hay otra que me ha venido ahora a la memoria, las obras de Albert. Y hay otra que viene del espacio.
Fijaos cómo hasta el propio Albert, en los 2000, pura posmodernidad, todavía está jugando con traer a los monstruos de esos espacios que siempre han simbolizado lo que no controlamos, lo que conocemos poco o lo que está más allá de lo humano. Fijaos también dónde ponemos a los monstruos. En los castillos en ruinas, en las caseras en ruinas, en las criptas, en las tumbas, en las alcantarillas, en espacios que no son socialmente los que habitamos, que son espacios otros y que por tanto no pertenecen, aunque convivamos de lejos con ellos, pero no son nuestro espacio. Nosotros no habitamos las criptas, no habitamos las alcantarillas. Pues que vengan de ahí, los cocodrilos estos que hay en las alcantarillas de Nueva York, ¿no? Que no hay cocodrilos en las alcantarillas, pero cuántas leyendas urbanas hay sobre los famosos cocodrilos que se han comido ahí a los pobres tipos que trabajan en las alcantarillas. Es muy interesante plantearse eso, ¿no? Plantearse cómo el monstruo también lo tenemos que colocar donde no estamos nosotros. Pero no se queda allí. Evidentemente el peligro es traerlo aquí. El peligro es que salga de la... como Als Aquatics, que aunque es una historia de amor también, narra Albert, ¿no? en su novela o cualquiera de estas historias. O King Kong. King Kong vivía tranquilo en su isla. ¿Por qué fuisteis humanos a tocarle las narices? ¿No? Había que llevarlo a Nueva York, también el centro del mundo en ese momento. Pero fijaos que el monstruo está siempre fuera de lugar. O en Frankenstein, pienso ahora, él se va a perder al final en el Polo Norte, que para 1818 era un lugar todavía ignoto, y Mary Shelley lo manda ahí al Polo Norte para que se pierda por allí, porque es un lugar como perfecto, ¿no? Para habitar en soledad y su monstruosidad, ya que el pobre Frankenstein, bueno, pobre monstruo de Frankenstein es expulsado por los humanos porque es horrible, no por otra situación, ¿no? Y es muy interesante plantearse esto, ¿no? Plantearse cómo los humanos creamos, pero también de dónde los sacamos o dónde los ponemos y la relación que establecemos con ellos. Me queda, entre otras cosas, porque yo sí que hablo y podría estar aquí un montón de rato hablando, y no sé si después podemos dejar 2 o 3 minutos por si hay alguna cuestión que siempre podemos plantearnos, es lo que os decía hace un momento, que me parece muy interesante, y yo creo que también esto se ha trabajado menos en los estudios sobre la monstruosidad, y es el hecho de que el monstruo cambia, o la monstruosidad cambia, la monstruosidad evoluciona. La monstruosidad nunca está quieta. ¿Por qué? El monstruo resiste porque nuestros miedos persisten, por decirlo con una frase bonita, ¿no? Que un día publiqué por ahí en un trabajo mío sobre el monstruo, ¿no? La idea de que seguimos viviendo con los monstruos en la ficción. No nos cansamos de ellos, porque lo que hacemos es adaptarlos a nuestra época. Incluso el vampiro, y ya digo, lo dejo para el miércoles que viene, hemos ido modulándolo. Ahora el vampiro, haces esto y los vampiros se ríen de ti, porque si ya no creemos socialmente, ¿no? Y además siempre he pensado, ¿y si el vampiro judío, de qué le sirve la cruz, ¿no? O un vampiro musulmán, que hay películas, hay una película iraní de una directora maravillosa que va con burka, o sea que es una maravilla absoluta, ¿no? Y claro, hay el vampirismo que tiene que ver la religión cristiana o las religiones cristianas con ello, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque estamos siempre asustados, y no digo individualmente, sino socialmente, culturalmente. Y ahora voy a plantear eso, ¿no? Lo que os decía antes, que creo que he quitado cosas para poder llegar aquí, que me interesaba mucho que esto pudiéramos hablarlo hoy para después, ya la semana que viene, poder entender cosas del vampiro. Y voy a ponerlo con 2 ejemplos, ¿no? Con 2 ejemplos muy claros de nuevos miedos y, por tanto, nuevas monstruosidades que hemos creado para un miedo que antes no existía. Hay uno que ya me he adelantado, que es el alienígena, pero lo recuperaré con ejemplos más claros. Y el otro es Godzilla. Godzilla me parece una figura alucinante, ahora ya no, porque ya estamos a 60 años de la creación de Godzilla, 62. No, 72 ya lleva. Porque Godzilla aparece, la primera película de Godzilla se estrena en el año 54. Shiro Honda hace la primera versión, en la que él siempre reconoció que se inspiró en una película de monstruos yankee, una película de monstruos estadounidenses del año anterior, que era esas traducciones españolas que siempre yo las colecciono, porque en inglés era el monstruo de 20.000, bueno, que estaba a 20.000 leguas de profundidad, y aquí le llaman el monstruo, no sé, bueno, da igual, porque es un nombre totalmente estúpido.
Y era un monstruo que en esa película estadounidense, ya con la cosa de la energía atómica, ellos están haciendo una expedición en el Antártico, en la Antártida, fijaos de nuevo otra vez donde aparece, y descubren congelado un dinosaurio, un resosaurio que no existió. Se inventan una especie, supongo que para poder representarla como les diera la gana. Y está congeladito y con cargas térmicas atómicas lo descongelan y vuelve a la vida. Pero fijaos que este monstruo ya estaba. Simplemente es, si se pudiera hacer, descongelar a un dinosaurio y que vuelva a la vida. Es como Parque Jurásico. En Parque Jurásico no hay nada imposible, ¿no? Porque lo que han hecho los de Parque Jurásico o de Jurassic World es, a través de la clonación, coger células de dinosaurios originales y, ¿no?, añadirles algún elementito más para que les falte el código genético y volver a dar vida a seres que ya existían. Pero claro, ¿qué hace Ishiro Honda? Año 54. ¿Qué ha pasado el 6 de agosto del 45 y el 8 de agosto del 45? Dos bombas atómicas que siempre nos olvidamos. Es verdad que el Holocausto fue absolutamente terrible y no es considerable otro horror parecido en la historia, pero nos olvidamos de que los estadounidenses, para supuestamente finalizar la guerra, el día de Hiroshima murió 150.000 personas en un minuto. O sea, el minuto en que tocó la bomba sobre Hiroshima, pero es que no contentos con ello, 2 días después lanzan otra en Nagasaki. No sé si lo sabéis, pero hay un tipo que vivía en Hiroshima, cayó la bomba, sobrevivió y decidió irse a otra ciudad. Y se fue a Nagasaki y sobrevivió. Creo que después compró todos los números de lotería, de la lotería japonesa, porque dijo, no le tocarían ya porque ya habías ganado todos los premios de tu vida, ¿no? Es increíble, no me lo invento, no es leyenda urbana, así que no es verdad. ¿Por qué cuento lo de la bomba atómica? Fijaos que en el año 54 Japón todavía está bajo dominio estadounidense, no tienen independencia propia, no tienen ejército, la economía depende de Estados Unidos, después crecerá de forma enorme y fijaos lo que es Japón, pero son los perdedores de la Segunda Guerra Mundial en el lado asiático y los castigados, además con un horror que nunca se había desatado sobre ninguna comunidad humana, que es el de la energía atómica en 2 ciudades que no eran ni objetivos militares, no eran lugares donde hubiera, pues eso, campos de aviación o campos, sino que se tiraron para hacer mucho daño y para asustar. Y eso hizo que capitulara, ¿no?, el imperio japonés y se terminara la guerra después de esas 2 bombas. ¿Qué queda en la mente japonesa, en el subconsciente colectivo de toda esa comunidad? El miedo a la radiación, el miedo a la bomba atómica. Godzilla es impensable antes de esa época. No se había hecho nunca un monstruo que surgiera de eso. Godzilla, pensad que es una iguana que por culpa de la radiación ha crecido, se ha magnificado, ya que hablábamos antes de la magnificación, de forma brutal. Pero no solo el hecho de que sea un lagarto gigante, sino que es un lagarto que metaforiza eso, metaforiza el miedo de los japoneses a esa hecatombe que provocó la radiación. Y pensad que no es solo los que mueren en el instante, sino los que murieron y los millones de enfermos que quedaron por culpa de la radiación. O sea que fijaros cómo ese miedo que no existía en ningún lugar del mundo, el miedo a lo atómico, que se está empezando a desarrollar, y no solo en Japón, pero Japón es el que, digamos, que primero lo manifiesta, proviene de ahí, de un miedo que no existía y que hay que buscar una forma, como decía yo al principio de esta charla, de darle carne, de darle cuerpo. Godzilla. Es maravilloso. Claro, ¿qué pasa? Que estos miedos son miedos que están latentes también en el mundo occidental. Estamos en medio de la Guerra Fría, estamos siempre en ese momento en el que la URSS y Estados Unidos al final van a lanzarse las bombas. Y esto empieza a generar una enorme paranoia, que eso se va a manifestar mucho en el cine de ciencia ficción, sobre todo en el cine estadounidense e inglés, pero también eso que os decía con Deadly Mantis, ¿no? El hecho de cómo muchas películas justo a raíz del éxito de Godzilla en Japón y cuando se estrena en Estados Unidos, van a heredar ese tipo de construcción de monstruos producto de la energía nuclear.
Y tenemos eso, las mantis gigantes, las hormigas gigantes DEM, no sé si la habéis visto, ellas, que son hormigas que de los experimentos con energía atómica en el desierto de Arizona, las hormigas crecen exponencialmente, las tarántulas, cualquier cosa que os podéis imaginar, los cangrejos. Hay una película que se llama The Attack of the Grand Monster, el ataque del cangrejo monstruo, que es un cangrejo, un centollo de no sé cuántos metros. O sea, claro, si fuera pequeñito molaría, te lo cueces, pero un cangrejo de 50 metros pues da mucho miedo. Por tanto, ahí tenéis una manifestación de eso, de un miedo que no existía y cómo rápidamente ¿no? el imaginario colectivo, el imaginario cultural humano, crea un monstruo para darle forma. Y es Godzilla. Y fijaos que ahora ya Godzilla ya da igual, ya no tiene que ver con eso, ¿no? Incluso ahora Godzilla es bueno. Encima nos ayuda a veces a luchar, que dices, ya es lo último, ¿no? Godzilla es un superhéroe, ya no es el malo de la peli. Y me queda la alienígena, que es una figura muy interesante, y yo creo que no sé, nos da tiempo. En estos 5 minutos juro que me lo explico. Como os decía antes, el alienígena como monstruo y como monstruo peligroso no va a aparecer hasta finales del siglo XIX, cuando los seres humanos empezamos a mirar para arriba, y no solo para arriba, sino pensando a ver si lo que viene del peligro no viene de casa, sino viene de fuera, ¿no? Y pensar que ahí se van a cruzar muchos miedos desde esos últimos años del siglo XIX. El primero y fundamental es dejar de ser los jefes, dejar de ser la especie que está arriba de la pirámide. Si nos vienen unos que nos invaden y nos comen o nos reducen o nos encierran o nos hacen lo que sea, dejamos de ser. Es una especie de como miedo darwiniano, ¿no? Ya no somos la especie dominante. Después también está el miedo a lo desconocido. No sé, hay muchos miedos generales que podrían ser achacables al alienígena. Pero el alienígena también se va a convertir en una metáfora maravillosa. No sé si habéis visto La invasión de los ladrones de cuerpos. Esta película, a mí, yo desde que la vi de niño, no sé cuántas veces la habré visto, yo me asusté profundamente con el hecho que te ponen estas vainas en tu casa, esa de allí, y la vaina te copia, y cuando te ha copiado completamente, sale de ahí, te mata y toma tu lugar en el pueblo. Y todos son iguales, porque la película empieza con aquella frase maravillosa de mi madre ya no es mi madre, porque es un niño que se da cuenta de que su madre no es su madre. Pero, ¿por qué? Porque es fría, porque no tiene cariño. ¿Y qué simboliza eso? Los comunistas, que son muy malos los comunistas. Son muy malos, pero tenían sentimientos, eran fríos y venían a invadirnos y nos iban a... Ahora soy yanqui, y nos venían a convertir en ellos. Esa es la metáfora. Hay otra metáfora que habla de que también era una metáfora del macarcismo, o sea, de todo lo contrario, ¿no? Pero esa metáfora me encanta, ¿no? Y después hay películas en el momento, fijaos, Marte, el planeta rojo. Joder, qué casualidad que los malos vengan del planeta rojo, podría venir de otros lados, ¿no? De Venus, ¿no? Vienen del planeta rojo. O me casé con un monstruo del espacio exterior, que dice, maravillosa. Otra que descubre que su marido es el monstruo que se ha metido en casa, pero para, no feo y terrible, sino para tomar tu lugar, para convertirte en un comunista, que la URSS ya invada todo Estados Unidos. Una lectura maravillosa, ¿no? Porque es el miedo del momento, el miedo de la Guerra Fría, el miedo el miedo este ya propio de la sociedad estadounidense a perder tus valores y tus cosas. Doctor Strange, el de teléfono rojo volamos hacia Moscú sin marcianos, va de eso, ¿no? De un tipo que se vuelve loco porque piensa que los rusos están invadiendo el agua y están convirtiéndonos en rusos a los pobres yanquis, ¿no? Pero después, más adelante, se va a ir el alienígena llenando de otros sentidos. A finales de los 90 y sobre todo en los 2000 van a aparecer películas muy interesantes. Hay una que se llama Alien Nation, que es como alienación, pero separado, ¿no? Que los extraterrestres viven entre nosotros. Tienen su aspecto feillo y raro, pero están controlados. Están adaptados a la sociedad, pero hay problemillas con ellos. Después está Men in Black, que yo, conforme la veo, digo, es una película absolutamente fascista, es una película racista terrible. ¿Por qué? Porque es muy divertida con Will Smith y todo esto. Pero los extraterrestres, ¿qué son? Sujetos migrantes a los que les han dado la tarjeta de la Seguridad Social, que tienen que ser, no tienen que verse, tienen que ir camuflados como humanos, a los que tenemos controlados siempre y que si se pasan, me los cargo. O sea, es el perfecto mensaje sobre la emigración, ¿no? Pero todavía una película posterior, 2008, 2009, se llama District 9, Distrito 9,
que los extraterrestres han llegado más a la Tierra, pero están controlados en campos de concentración en Sudáfrica. Y tú dices, joder, qué poco te lo has trabajado, guionista. Podrías haber puesto otro país. Sudáfrica, apartheid. Bueno, digamos, para público que come palomitas, pues así te ayuda a comprender la peli, ¿no? Pero bromas aparte, de nuevo es lo mismo. Los extraterrestres en campos, cerrados, controlados, que no salgan de allí, que los tengamos bien. Es una metáfora de la migración. De nuevo, un miedo que no es un miedo que nos acompaña desde siempre, sino que conforme la sociedad capitalista se ha ido desarrollando y se han generado movimientos migratorios entre países a otros más favorecidos, de golpe, ¿qué hace el ser humano? Convierte al alienígena también en una metáfora esto. Fijaos cómo el miedo se retroalimenta de nuestro... el monstruo se retroalimenta de nuestros miedos. Y yo creo que... Queda un minuto. Por ahí iría la idea, ¿no? Y después lo vamos a ver ya la semana que viene, sobre todo con el fantasma menos, porque os hablaré solo de la parte más clásica del fantasma, que me parece la más interesante porque tampoco se ha generado mucha cosa más. Pero el vampiro también vamos a ver cómo su evolución tiene que ver con eso, que el miedo y nuestras obsesiones cambian. Y no sé, yo creo que acabamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna de esto, o lo dejamos ya para la semana que viene. ¿Estamos? Venga. Sí. Claro. Claro, tú fíjate que la... Sí, hombre, yo creo sobre todo que el ser humano poseído, sí, ¿no? Porque lo que ha hecho el demonio es... Ah, el objeto. Claro, el objeto igual, porque el objeto al final que tiene acaba siendo un objeto un objeto nada, que acaba siendo un objeto que tiene un poder de amenaza sobre el ser humano. Claro, yo antes no he dicho, por ejemplo, las partes del cuerpo que se mueven solas. Eso también podría ser una manera de romper las categorías, ¿no? Porque le falta todo el cuerpo, pero está vivo. Ahí piensa que siempre el hecho de que se crucen cosas y que no sea... O sea, un muñeco no tiene nada. Un muñeco animado, Chucky, y todos estos dan mucho miedo, pero sobre todo ya cuando... Además, los muñecos diabólicos estos siempre están poseídos por alguna entidad maligna. Ahí está lo que tú dices, son fisiones, o incluso fusiones, no sé, es que fisión y fusión a veces se combinan. Sí, sí. Como su origen, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero fíjate que, claro, pero tiburón, ¿por qué se convierte en un monstruo? Primero, porque es muy grande. Y segundo, porque es muy malo. O sea, es que el tío está obsesionado o sea, que no es un tipo que se alimente solo de la gente que está en la playa, sino que, claro, ahí no están. Por eso os decía que conforme hemos ido evolucionando, ya no ponemos a los monstruos lejos, los ponemos en casa y más en la playa. Y además, ¿qué ha provocado la película de Spielberg? Los seres humanos nunca hemos sido presa de los tiburones. Y aún ahora tampoco. Cuando hay accidentes es porque ven a un surfero y piensan que es una foca, por la forma de la tabla. O sea, no, el ser humano, o bueno, ha habido situaciones, sí, hubo un barco que lo cuentan en la película de Spielberg, que los tiburones rodearon y acabaron alimentándose porque había tantos humanos en el agua. Pero fíjate que nosotros no hemos sido presa. Y por culpa de Spielberg, ya que en segundo donde te bañes, estás ahí mirando a ver si viene el tiburón. Yo es que voy mirando la hora porque tengo el tren a las 8:46, pero no, llego, no hay problema. Gracias. Bueno, pues la semana que viene, vampiros y fantasmas. Y a las 6 nos vemos por aquí.